Bueno, la experiencia de tratamiento para mujeres en modalidad ambulatoria ha nacido también de la necesidad que ellas mismas han presentado a través de sus solicitudes. Nos escriben muchas mujeres de diferentes partes del mundo pidiendo ayuda en Taquihuasi y bueno, como todos saben, en Taquihuasi la comunidad terapéutica de internamiento es para hombres. Sin embargo, queriendo responder a estas solicitudes, iniciamos en el 2023 con un seminario que hicimos de un mes para mujeres adictas, también de manera ambulatoria. Estaban acá en Tomás de Plantas, volvían a su hotel. Estuvieron un mes con muy buenos resultados. En ese tiempo creo que vinieron 10 mujeres y hasta ahora de las 10, 9 han permanecido sin consumo. Y luego en esa experiencia hemos recibido solicitudes de mujeres y hemos visto la posibilidad, de acuerdo al proceso de cada una, que puedan venir y hacer un ambulatorio, pero en tratamiento mixto. ¿Qué significa esto? Donde ellas están en su hotel y luego vienen a Taquihuasi con toma de plantas junto a los chicos y allí hacemos actividades, todo lo que son las actividades terapéuticas, grupos, en las tardes y en las noches. Ellas se unen con los chicos, se unen en actividades muy concretas y ha sido muy rica la experiencia, tanto para los chicos como para las chicas, y una experiencia nueva. Ya han venido hasta ahora 3 mujeres, 2 de ellas han culminado el tratamiento exitosamente y vemos que es otra modalidad que ha servido para dar respuesta a tantas solicitudes. Bueno, como a nivel personal, una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención desde hace mucho que vengo en comunidades terapéuticas es el tema de las mujeres, ¿no? Lamentablemente es cierto, no hay muy pocos espacios serios, profesionales y mucho más en el mundo de las plantas, ¿no? Se necesita una contención distinta para las mujeres, hay que estar preparado para hacerlo. Y yo veo urgente que se pueda responder a las mujeres, a estas necesidades que cada día son más, ¿no? Todas las que nos escriben, en su mayoría, el tema del uso de pastillas es muy grande, ¿no? Igual consumen cocaína, otras drogas, pero en el uso de pastillas, y no existe una comunidad o un espacio donde las mujeres puedan ser contenidas de manera amorosa, respetuosa, respetando sus ritmos, sus ciclos. Y eso es lo que puede aportar Taquihuasi. Bueno, el tratamiento ambulatorio, como todas las experiencias de Taquihuasi, lo primero que tienen que presentar es una solicitud donde mandan su carta de motivación, su declaración de salud, se evalúa cada caso y si de acuerdo a las condiciones que tiene esta persona puede y accede porque es en libertad. Tiene que tener mucha motivación la mujer que viene a hacer este tratamiento porque, como les digo, va a un ambulatorio, quiere decir que no se queda dentro de Taquihuasi, se queda muy cerca de Taquihuasi, pero necesita ella hacerse responsable. Entonces, como les decía, no todas las mujeres pueden y tienen las condiciones para eso. Luego de eso, que se acepta, vienen al tratamiento ambulatorio. Normalmente, en su mayoría, es entre 2 a 3 meses las que han venido. Vienen a tomas de plantas, y entre las tomas de plantas tienen psicoterapia igual toda la semana y en las tardes actividades con sus compañeros en conjunto, mixto, y se van haciendo el proceso por semanas, ¿no? Que es lo que necesita la persona, con un programa de un mes de plantas, luego se evalúa otro mes de plantas y hasta que terminan su proceso de intensivo de toma de plantas. La mayoría de ellas hay otra fase, que es la fase de seguimiento. Al terminar lo que es el ambulatorio y tomas de plantas, necesitan también seguir un proyecto de vida y lo que es el seguimiento post-tratamiento, que también se hace con los hombres, pero con ellas, como son tratamientos ambulatorios, se busca que esto se refuerce mucho más al salir. Hay mujeres que de las que vinieron en el seminario en el 2023 que habían tenido intentos de tratamiento, no funcionaron. Sobre todo más tratamientos ambulatorios, internamientos creo que pocas, pero sí habían tenido intentos de tratamiento ambulatorio, que psicólogos, psiquiatras, la mayoría de ellas tomando pastillas psiquiátricas, casi que todas las que vinieron tomaban pastillas. No funciona el tratamiento. Una de las cosas principales para las mujeres que es más difícil es el tema de ser madre. Muchas de ellas son madres, tienen hijos, y es una experiencia muy fuerte para ellas el poder despegar, ¿no? El poder soltar a los hijos para dedicarse a su sanación.
Y otra de las experiencias que ellas mismas y los mismos hombres lo han dicho acá es que la experiencia de ambulatoria es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellas pueden ir a la calle, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que están tomando plantas y salen a su hotel o donde se quedan acá en Tarapoto y pueden ofrecer cualquier persona alcohol, le pueden ofrecer salir. Y ellas han dicho que es lo más difícil del tratamiento ambulatorio porque en comparación a los hombres están aquí contenidos, no salen de Taquihuasi, tienen todo un equipo que los contiene. Ellas no, ellas están en tratamiento, toman planta, hacen sus talleres, pero se tienen que ir a sus hoteles. Y ha sido para ellas todo un reto permanecer sin consumo en el tratamiento, pero bueno, cuando la persona se quiere curar, eso sucede, pues. Ellas lo han llevado así. Una de las cosas que también tiene el tratamiento ambulatorio para mujeres en Taquihuasi es que es muy estricto. Ellas firman un documento legal donde se comprometen a cumplir todas estas indicaciones y si nosotros vemos que no los respetan, se cancela el tratamiento inmediatamente, ¿no? Eso lo saben ellas antes de venir y las que han venido han cumplido, han firmado ese compromiso y han llevado al pie de la letra pues las indicaciones y les ha costado mucho. Creo que esos son los dos temas más importantes, el tema de soltar a las familias, sus hijos para las que tienen hijos y el tema de que hay una libertad en el tratamiento ambulatorio. En el tratamiento con plantas, a diferencia del tratamiento de fármacos psiquiátricos, ocurre algo bien interesante que tiene que ver mucho con el proceso de la dependencia, ¿no? Muchas de ellas, de las mujeres que han venido con el tratamiento con fármacos, es una adicción que aparte de algunas consumen cocaína, alcohol, los fármacos dependen de ellos. Es como si los suelto no voy a poder dormir, por ejemplo. La mayoría, todas las que han venido, estas chicas que han venido, tenían dificultad para dormir. Entonces tomaban mucha benzodiazepina. ¿Qué hace la benzodiazepina? Y todas estas, aparte de la codependencia tan fuerte que hay, no pueden vivir una vida plena, ¿no? Me decía una de ellas, es como que si hubiese estado dormida durante mucho tiempo. Cuando entran a Taquihuasi no pueden tomar pastillas, se les quita las pastillas. Las purgas, por ejemplo, ayudan a limpiar todo el organismo y de todos estos medicamentos y no ocurren síndromes de abstinencia debido a las pastillas. Cuando se quitan, normalmente la gente entra en estados de ansiedad. Aquí no ocurre con esto. Las purgas son muy efectivas y luego tienen sus plantas de contención. Entonces a las pacientes no es que se les quita una medicación y se les deja sin nada, se deja con una medicina que es natural, sus vasos de planta. Ellas reportan que pueden ver con más claridad la vida, ¿no? Duermen mucho mejor, empiezan a tener un mundo onírico que normalmente con pastillas no pueden, aunque están sedadas, ¿no? Con las plantas ocurre algo que empiezan a tener un profundo desarrollo del mundo onírico y es ahí donde trabajamos los terapeutas, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de la persona o en ese nivel de conciencia de lo que pasa adentro de ella? Ahí empieza el proceso, ¿no? Y eso es una de las cosas más maravillosas que tienen las plantas, bueno, con todo, porque no creo que solo son las plantas, es las plantas, psicoterapia, el trabajo de grupo, la comunidad con sus compañeros, hace que sea un tratamiento muy completo, donde ya las pastillas no las necesitan. Las que han venido, todas, bueno, en el 2023 cuando hicimos el seminario, 9 de las mujeres usaban, bueno, cocaína, todo tipo de consumo, pero pastillas ninguna la tiene. Yo hago seguimiento de eso, de muchas de ellas, tenemos un grupo para ver cómo van. Y las chicas que han hecho ambulatorio, igual, todas con benzodiazepina, ansiolíticos, antidepresivos, todas han dejado la medicación y reportan siempre un estilo de vida con una nueva conciencia, ¿no? Siempre estaban dopadas, sin tomar conciencia. Bueno, me decía una, hasta del color de los árboles, ¿no? Es como vivir la vida desde otra nueva conciencia. Uno de los talleres principales que para ellas le movió mucho fue una experiencia en la selva. Nos metemos en la reserva botánica, hicimos una experiencia vivencial donde ellas fueron haciendo como pasos, ¿no? De su historia de vida, porque con las mujeres hemos hecho como un recorrido de historia. Ellas escriben su historia de vida en el proceso. Y luego al final hacemos una experiencia vivencial con la naturaleza, ¿no? Nos vamos a la reserva, van dando pasos en cómo ha sido su vida de consumo. Y al final hicimos un ritual de renuncia, selva adentro, de todo lo que ha significado su vida antigua. Y se trabaja mucho con el cuerpo. Las mujeres tienen la habilidad
es mucho más fácil el trabajo terapéutico con ellas a nivel corporal y emocional, comparten mucho más. Y esta vivencia que hicimos en la selva, este ejercicio, les ayudó muchísimo a tomar conciencia de, bueno, de volver a nacer, porque hicimos una experiencia de nacer de nuevo, ¿no? Y esa para estas mujeres, sobre todo las que estuvieron en ambulatorio, significó una experiencia muy transformadora de un antes y un después, de soltar lo que ya no quieren con este estilo de vida en el consumo, atravesar una situación difícil porque el tratamiento no es fácil, no es un tratamiento donde, como no se usan pastillas, las personas empiezan a sentir todo lo que han querido dopar, ¿no? Y esta experiencia en la selva, creo que para ellas fue muy significativo porque tienen una habilidad para conectar con la naturaleza y con el cuerpo. Uno de los objetivos del programa que que creo que la misma vida nos va diciendo, desde que la doctora Rosa estaba con nosotros, se ha querido abrir un espacio para mujeres, pero bueno, la situación de la comunidad de Taquihuasi, vamos respondiendo a las necesidades, ¿no?, de las personas, y se fue dando de manera, como yo siempre he dicho, orgánica, ¿no? Las transformaciones son orgánicas. Y en el 2023 se abre esta posibilidad de este seminario para mujeres, fue muy positivo. Luego se abre esta posibilidad de estas ambulatorias y fue algo que yo le dije al doctor Jack, le dije, doctor, ¿por qué no hacemos algo mixto? Porque bueno, ellas van a venir, las necesidades de ellas a nivel terapéutico son muy importantes. Yo he tenido experiencia con mujeres en otros países, he trabajado con ellas y es muy importante el que puedan ser contenidas. Entonces se decidió que sí, se hizo una evaluación en el equipo, ¿no?, con los terapeutas, de que se iba a que hicieran un tratamiento mixto como una manera de complementar el tratamiento. Y hay otras mujeres, ¿no?, seminario, estas de ambulatorio, pero hay otras que sí necesitan un tratamiento interno. Se ha pensado en abrir una casa de mujeres. Lamentablemente los recursos para esa casa no está, sobre todo para estos casos que sí necesitan tener un profesional en una casa que acompañe, y esa población aún no hemos podido acceder, y es una de las cosas que queremos en Taquihuasi en el futuro, ¿no?, poder abrir una casa de mujeres. Muchas mujeres, bueno, hace un tiempo me escribió una uruguaya, me llamó por teléfono, la atendí y decía que llorando, ¿no?, y a mí me conmovió mucho porque decía, ¿por qué no hay nada para nosotros, para mujeres, en este campo de la medicina amazónica? No existe algo que sea cuidado de profesionales, porque una de las cosas que tiene Taquihuasi es que hay un equipo profesionalizado con mucha experiencia, no solamente terapeutas, psicólogos, curanderos, y hay un equipo muy sólido que puede contener este tipo de procesos. Yo creo que eso también habla del camino de Taquihuasi, ¿no? Después de 33 años hemos podido lograr hacer esta integración en tratamiento mixto porque hemos consolidado un equipo, profesionales muy preparados, y las mujeres han podido atravesar, aunque no ha sido fácil porque es un tratamiento difícil, y lo han hecho bien. Entonces eso habla de la preparación también del equipo, ¿no? Y en eso de seguir respondiendo a las necesidades de las mujeres, porque sí estamos queriendo hacerlo, y bueno, todas estas actividades lo evidencian. Hemos querido abrir otro seminario de mujeres en el 2026, está programado para noviembre del 2026, un mes, queriendo dar respuestas a todas estas necesidades. Entonces, queremos abrir esta casa para internas, y bueno, en este proceso orgánico de ir respondiendo a lo que las mismas personas nos van pidiendo, creemos que es posible. Nos faltan recursos, pero no tengo dudas de que hacia allá vamos.